Hay muchas promesas en la Biblia. Grandes promesas que funcionan para aquellos que creen en las promesas. Porque no basta con creer en Dios, sino que creas en lo que Él dice en su promesa. Yo creo en Dios y creo en lo que Él dice. Si Él lo dijo, no puede fallar. Y si lo que ha dicho que es para ti, nadie te podrá quitar. De hecho, no te puede maldecir el ser humano. No te puede bendecir el ser humano ni te puede maldecir. Las mamás dicen, recibe tu bendición, solo lo dicen porque te quieren mucho, pero ellos no pueden hacer nada por ti. La bendición proviene de Dios. Aunque la gente tenga envidia de ti, aunque hablen mal de ti las personas, pero ellos no pueden quitarte la bendición que Dios te ha dado ya. Escucha estas promesas que Dios ha dejado ahí en el Salmos 34:7. Dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este habla del cuidado y la protección de Dios. Que el ángel de Jehová, el ángel que Dios ha mandado, está alrededor de ti para cuidarte y protegerte. Estaba yo viendo videos muy raros estos días y si gustas busca ahí en internet, busca ahí el ángel de Dios salvando a las personas y vas a ver cuántos videos hay que han sido grabados por cámaras de seguridad, cómo han sido salvados muchas personas de accidentes, de peligros, porque ellos temen al Señor. Dice, los que le temen. Dios te protege y te cuida, así como un hijo, un padre cuida a su hijo, cuida a su hija. ¿A ti te gustaría cuidar mucho a tus hijos? ¿Tú cuidas a tus hijos? Pues cuánto más Dios te cuida y te protege y envía a sus ángeles para protegerte y cuidarte y cubrirte de todo lo malo que hay en el mundo. Amigos, hermanos que están escuchando esta noche, yo he visto ese cuidado de Dios en mi vida. Lo he visto de cerca porque yo ando siempre viajando en la noche. Ando viajando cuando voy a predicar lejos, vengo de noche viajando, termina la campaña 10, 11 de la noche, a esa hora salgo viajando hasta llegar aquí donde estoy ahora mismo. Pero no tengo ningún temor porque creo en la promesa de Dios que Él dijo que me cuidaría, que sus ángeles estarían cuidándome siempre. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Vean, gusten de que Jehová es bueno. Ahora escriban ustedes ahí. Escriban ahí como un testimonio, un comentario, escriban ahí. Si han visto ustedes de cerca el cuidado y la protección de Dios. Escribe ahí, di, yo he visto el cuidado de Dios, yo he sentido la protección de Dios. Una vez vine viajando, fui a una actividad y ya venía con mucho sueño, venía manejando, pero mi carro ya caía a mis manos del volante porque estaba yo muy cansado. Muy cansado y ya mis ojos se cerraban ya de tanto sueño, ya era la madrugada. Había manejado ya toda la noche y me faltaba como 1 hora, 2 horas para llegar aquí donde estoy ahora. Y lo que hice es orillarme y dormir dentro del carro, en la montaña, abajo de los árboles. Entonces me dormí. Me acuerdo que puse mi alarma de media hora para despertar, para seguir viajando. Y de repente vino una patrulla de policías y tocó mi cristal y me dijo, ¿en qué te podemos servir?, me dijo.
Prendí la luz y vi a este policía con una boina blanca, con su camisa lleno de insignias aquí. Y le dije: oficial, estoy muy cansado, le dije, y quiero descansar un rato. Y me dijo: no se preocupe, aquí vamos a estar. Y se estacionó atrás de mi carro y apagó sus luces. Y con esa seguridad me dormí. Cuando desperté, lo primero que se me ocurrió es ir a agradecer a los oficiales que estaban cuidándome. Bajé del carro y no vi ni una patrulla. No vi ni un oficial, no vi ningún policía. No sé si fue sueño o si fue real. Pero cuando viajo por esos lugares no hay policías que vistan de blanco. Los policías se visten de azul o de negro, pero no de blanco, blanco. No sé si fue real o fue un sueño. Pero lo que sí sé es que Dios me estaba cuidando justamente donde estaba yo durmiendo. Por eso yo sé que Dios nos cuida. Yo sé que Dios es bueno. Por eso yo puedo dormirme en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier parte de la carretera. Me puedo dormir, quedarme dormido. Si es por cansancio, me duermo ahí y dormiré confiadamente porque Dios está conmigo. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Así dice la Biblia que en paz vamos a estar durmiendo, descansando, porque Él está con nosotros y nos da la seguridad de descansar. Así que donde quiera que tú estés, en cualquier lugar que tú te encuentres ahora, por favor descansa en la presencia de Dios. ¿Qué es eso? Descansar en que Dios está conmigo. Hay mucha gente que dice que cuando muere la persona, dice, ya descansa en la presencia del Señor, dice. Es verdad una parte, pero no siempre es verdad. Porque aún estando vivo, yo también descanso en la presencia del Señor. Aunque yo no me he muerto todavía, sigo vivo, pero aún estando con vida, descanso en la presencia del Señor. Quiere decir que descanso de que Dios está conmigo y eso me hace vivir feliz. Me hace vivir feliz y contento. Descansa en que Dios está con nosotros. Y dice aquí entonces, y sigue diciendo, la protección y la providencia de Dios. Vamos a empezar a ver, ya vimos la protección, el cuidado, ahora vamos a ver lo que Dios provee para los que confían en Él. Dice el verso 9, Salmos 34:9. Escriban ahí, comenten ahí. Salmos 34:9. Ahí vamos a ver el día de hoy. Sigan buscando sus Biblias. Salmos 34:9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. La providencia de Dios, nada falta a los que le temen. Primero, cuida a los que le temen. Segundo, nada falta a los que le temen. A los que creen en Dios, nada les va a faltar. Esa es la otra parte, que es la providencia de Dios. Salmos 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos, necesitan y pasan hambre. Tienen hambre los leoncillos. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de alimento, de ningún bien. Él va a proveer de alimento, va a proveer a los que creen en Él. Si tú crees en Dios, mis amigos, mis hermanos, de alguna manera va a proveerte. Decía yo a este día que estuve viajando a Tuxtla y había un hombre todo lastimado y estaba pidiendo en la esquina, lastimado estaba. Le dimos ahí su agua y su panecito. ¿Y por qué así?, dijo el que venía conmigo. ¿Por qué no cree en Dios?
¿Cómo así? Sí, no cree en Dios, no confía en Dios. Porque dice la Biblia, joven fui, ahora he envejecido, pero no he visto a justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. No hay un justo hijo de Dios que esté mendigando pan, y si hay uno, díganme dónde está. Díganme una persona que crea en Dios, que confía en Dios, que tenga su fe en Dios, que esté pidiendo pan, esté mendigando en la calle. No existe. No, mis amigos, mis hermanos. Yo sé que yo no voy a morir de hambre. Él va a proveerme alimento, mi Señor. Él va a darme comida y alimento porque es el dueño de todo lo que hay, dueño del plata y del oro, dueño del alimento. Él va a darme comida, Él va a buscar la manera cómo. Él me dio mi trabajo para que yo no me muera de hambre. Dios me dio un trabajo. Dios me dio un trabajo, alguien me publicó allí y dice, hermano, ¿por qué pides esto? Porque no estoy pidiendo nada. En serio, mis amigos, yo no estoy pidiendo nada, no pido que me den alimento ustedes. Dios ya me dio alimento, y si quiere usarlos a ustedes, lo usaría. Pondría en tu corazón, en tu mente, dale comida a mi hijo y tú vendrás a dármelo. No tengo por qué pedir alimento ni pedir nada. No tengo por qué hacer eso. No tengo por qué hacer. Porque yo soy un hijo de Dios. Él va a proveerme alimento. Es más, puede venir un cuervo volando y va a traerme carne y va a traerme pan. Eso pasó en la historia. ¿No han leído la Biblia ustedes cuando el profeta Elías estaba en el arroyo de Kerit? Se secó el arroyo y no tenía fuerza. Dios le llevó alimento. También cuando iba huyendo también. Allá que durmió debajo de un enebro. Dios le trajo una torta asada en las ascuas, una torta sabroso. Le trajo a Elías, le trajo agua y con esa comida caminó 40 días y 40 noches. Un alimento extraordinario lo que Dios da. Pues el Dios que estoy predicando es el Dios de Elías. El Dios que le trajo alimento a Elías es el mismo Dios que estoy predicando ahora mismo. Así como hizo con Elías, lo puede hacer contigo, lo está haciendo contigo. Él va a darte alimento. Confía en Dios. Mira qué tan bueno es Dios, qué tan maravilloso Dios. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mis amigos, mis hermanos que están escuchando en esta noche, confíen en Dios. Él cuida y provee para sus hijos. Él es un buen padre que no abandona a sus hijos. No como el papá de muchos de ustedes que se fue y los abandonó. Hay muchos padres que abandonan a sus hijos, pero Él no es así. Él no abandona a sus hijos. Él siempre está con nosotros protegiendo a sus hijos y proveyendo de alimento a sus hijos. Dice aquí que los que confían en el Señor, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, nada le falta a los hijos de Dios, los que le temen a Dios. Que Dios sea con ustedes. Y escribe allí en este momento: mi Señor, gracias por cuidarme y por alimentarme. Escribe ahí, comenta: mi Señor, gracias por cuidarme y por alimentarme. Amén.